consulta de Fausto Yepes. Hoy con... El contacto a esta hora es con el doctor Julio César Cueva, abogado penalista, para hablar sobre esta prórroga de funciones del presidente del Consejo Nacional de la Corte Nacional de Justicia. Esto en virtud del pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado. Si esto además aplicaría a los 4 jueces cuyas funciones terminan este 4 de febrero, le consultamos. Doctor Cueva, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, gracias, buenas noches, un placer estar con ustedes. Se ha desatado un debate intenso en el sector judicial a propósito de este pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado y también de la falta de consenso dentro de la Corte Nacional de Justicia. No se logró votos ni para Iván Saquicela ni para Daniela Camacho. Ahora se habla de la prórroga, incluso el propio Iván Saquicela ha comunicado a sus colegas de la Corte que en virtud del pronunciamiento de la Procuraduría, él estará en funciones prorrogadas a partir del 5 de febrero, cuando cumple sus funciones. ¿Corresponde esto, doctor? Bueno, gracias nuevamente, Fausto. Antes que nada, realmente me sorprende, pero sobre todo me avergüenza muchísimo como abogado esta falta de desprendimiento. Esta situación de que se aferran al poder porque sin el poder no son nadie. Es lamentable, y sobre todo esto de las prórrogas, porque este es un país que vive en prórroga, creo que desde 2007, en donde tuvimos una Corte Constitucional prorrogada por un tiempo mayor al que le hubiera tocado quedarse, y la cantidad de tiempo que tuvimos al Procurador General prorrogado, y que vivimos en una prórroga permanente. Yo creo que el doctor Saquicela ya cumplió su tiempo. No creo que la justicia esté mejor de lo que estaba antes de que él llegue, probablemente esté peor. No creo que haya sido un representante que alguien pueda recordar, por lo menos por haber hecho algo respetable por la función judicial como su máximo representante, y ha debido dar un paso al costado. No entiendo por qué quiere estar 3 años más, y no corresponde conforme dice la Procuraduría, porque el artículo que invocan es el 120 y el 121 del Código Orgánico de la Función Judicial, que habla de servidores judiciales. Sí, a grosso modo podría parecer que un juez de Corte Nacional es un servidor judicial, pero es que cuando uno lee las normas, porque esto no es cuestión de interpretar un artículo 2, hay que interpretar el contenido integral de las normas. Usted se da cuenta que esto sobre la prórroga de los artículos 120 y 121 del Código Orgánico de la Función Judicial es para aquellos funcionarios judiciales de carrera. Los jueces de Corte Nacional no son de carrera. Por eso tienen un plazo de 3 años, 6 años, 9 años. No son de carrera y por lo tanto no debió haber el procurador invocado esto. Segundo, ¿qué problema hay respecto a lo que dice el procurador? Si bien es cierto, las consultas y las absoluciones de consulta hechas por el procurador son, según la ley de la Procuraduría, de cumplimiento y observancia obligatoria, hay un problema. Usted tiene una norma de igual jerarquía que también es una norma orgánica, que es el Código Orgánico de la Función Judicial. De tal manera que por nivel jerárquico, las dos tienen el mismo nivel jerárquico. ¿Cuál fue posterior? Que subroga a la anterior. La posterior fue la norma del Código Orgánico de la Función Judicial, que es del 2009, y creo que el de la Procuraduría es de 2004 probablemente. Y finalmente, ¿cuál es la especial? La especial no es la de la Procuraduría, la especial es la que, por su propia palabra, ¿verdad?, trata específica y especialmente sobre la función judicial, de tal manera que esa norma ha tenido que tener prevalencia, ¿verdad?, respecto de la aplicación de cuál de ellas debe prevalecer. No es la 120 y la 121, en mi opinión ha debido observar lo que habla el artículo 198 del Código Orgánico, de acuerdo, que dice que cuando haya ausencia temporal o definitiva de un presidente de una Corte Nacional, lo subroga el juez más antiguo. ¿Y en este caso? Eso es lo que ha debido pasar. Han debido dejar el día lunes de quien debe de estar ahí sentado es el juez que fue el más antiguo, y si hay 2 de la mayor antigüedad, el que fue nombrado primero. Eso dice la norma. Pero incluso bajo esa interpretación, doctor Cueva, ausencia temporal. Entonces no me puedo prorrogar en funciones en base a un artículo que no me corresponde, porque yo no soy servidor judicial de carrera. Pero incluso bajo esa interpretación, doctor Cueva, ¿debería entonces ser el Pleno como, digamos, la máxima autoridad de la Corte como tal,
donde se decida si se hace la subrogación, si se confirma que sea, en el caso que usted menciona, Daniela Camacho quien asuma la presidencia de la Corte hasta que se dé una elección de un nuevo titular de la Corte Nacional de Justicia. Debería ser entonces el Pleno, pero ¿cómo se autoconvocan si en teoría, bajo esa misma reflexión, la Corte estaría acéfala? Es que ahí tienen un problema que probablemente el legislador no tomó en cuenta. Pero hay otro inconveniente más, y que ha sido una constante a lo largo del tiempo que ha estado el doctor Saquicela. Usted recordará cuando se habló de la terna de la Corte Nacional para el Consejo Nacional de la Judicatura, el doctor Saquicela mandó la terna a él, cuando quien tenía que mandarlo era la máxima instancia de la función judicial, que es la Corte Nacional de Justicia. No, la Corte Nacional de Justicia es él, no es él. Él la preside, pero es un órgano colegiado y esa es la máxima instancia. Y eso no es invento mío, está en la ley. Entonces, el otro problema que tiene la consulta a la Corte al procurador es que quien consulta no es la máxima autoridad de la función judicial, porque él no es la máxima autoridad de la función judicial. La máxima autoridad a nivel de Corte Nacional de Justicia es el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Después vienen las salas y después viene la presidencia. ¿Cree usted que esa consulta no fue hecha por quien era la máxima autoridad? Y precisamente ayer, 1 de febrero, el doctor Saquicela circuló ya una comunicación dirigida a sus colegas de la Corte, en donde, entre otras cosas, dice: por expreso mandato legal, a partir del 5 de febrero del 2024, el suscrito, firma Iván Saquicela, se mantendrá en prórroga de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. ¿Frente a qué estamos en este caso, de acuerdo a su interpretación? Yo creo que hay una arbitrariedad fundada en normas indebidamente interpretadas. Es un abuso del derecho. Creería que los jueces de la Corte Nacional deben autoconvocarse y entre ellos aplicar las normas, discutir y aplicar las normas que autoconvocarse y desconocer. Por último, enviar una consulta al procurador para que diga cuál es el fundamento de invocar o aplicar normas que están vigentes pero para funcionarios de carrera, y en qué momento los jueces de Corte Nacional de Justicia pasaron a ser funcionarios de carrera, y cómo debe interpretarse al tenor de la absolución de consulta anterior el artículo 198 del Código Orgánico, y a ver qué dice el procurador. Y ahí tal vez empecemos a salir de dudas, porque lo que hay que hacer es confrontar al que causa este problema, que es el procurador. Pocas palabras, señor procurador, nosotros somos la máxima instancia. ¿Cómo da paso usted a alguien que no es la máxima instancia? Primero. Segundo. Pero ¿cómo le van a consultar al procurador algo que ya respondió el procurador? ¿Cómo le van a consultar al procurador algo sobre lo cual ya respondió? Mal o bien le haya consultado Saquicela o quien fuera, respondió en función de los elementos que hay, de los elementos de hecho que existen hoy por hoy. Hay una suerte de vacío para algunos, para otros está muy clara la cosa, pero para algunos hay un vacío sobre el cual se pronunciará la Procuraduría. Y ha dicho, usted sigue en funciones, incluso menciona la palabra que es por excepción, y esta es, o al menos parece una excepción. Es que el problema es que en el Ecuador la excepción termina convirtiéndose en regla, y por eso usted ha visto funcionarios que tienen 3, 4, 5 años y siguen por excepción, entre comillas, prorrogados. El Pleno tiene todo el derecho de reclamar al procurador el que haya absuelto una consulta que no vino de quien era la máxima autoridad. ¿Y entonces qué correspondería en este caso? Tiene toda la obligación de contestarle al órgano debido cuáles fueron los motivos para absolver algo que no fue consultado por la máxima autoridad de la función judicial. Y en ese caso correspondería entonces eventualmente que el propio Pleno le desconozca a Iván Saquicela, quien ya automáticamente ha declarado que se prorroga en funciones desde el 5. Hay quienes han dicho que se autoprorroga, pero él se basa en un pronunciamiento de la Procuraduría. Frente a qué estamos en este caso, ¿el Pleno deberá desconocerlo quizá? Yo creo que el Pleno va a tener que resolver esto de la mejor manera, y creo que son dos cosas. La primera, pedirle las explicaciones respectivas al Procurador General, y segundo, decidir entre ellos si invocan y aplican el artículo 198 que implica necesariamente que quien debe de tomar el cargo hasta que se elija al presidente es el juez más antiguo.
Y eso lo tiene que decir el Pleno, porque a ese nivel es realmente entre ellos que lo tienen que resolver. Y a propósito de estas prórrogas, como usted bien menciona, en el país estamos realmente no solo en funciones prorrogadas, también recordemos que hay contratos millonarios que han sido prorrogados, incluso algunos por decisiones judiciales, contratos de seguros, por ejemplo, me refiero al BIES, me refiero a Petroecuador, en esta lluvia de prórrogas. También aplicaría, de acuerdo al pronunciamiento de la Procuraduría, para los 4 jueces cuyas funciones terminan el 4, cuyo periodo termina el 4. Por el principio de igualdad sería exactamente igual, pero es que están invocando normas que son para funcionarios de carrera, no procede. Yo puedo decir, tengo la razón porque hay una norma, pero es que es una norma que le corresponde a usted. De tal manera que sí, por el principio de igualdad, exactamente, esos 4 otros jueces se van a quedarse. Y ese es el problema, porque yo pienso que es una interpretación equivocada del procurador, por decirlo menos, y quien tiene el derecho y sobre todo la obligación con el país de exigir las respuestas del caso es la Corte Nacional, pero el Pleno, para que el procurador explique por qué ha absuelto una consulta de quien no era el competente para solicitarla, y en qué términos lo ha hecho, si hay otras normas y por qué esas otras normas no fueron tomadas en cuenta. Y a partir de ahí empezar a tomar decisiones, pero temporalmente podría el Pleno tal vez invocar que esa norma pues no corresponde y en consecuencia, en razón del 198, reconocer al juez más antiguo. ¿El problema cuál es? Que usted no puede tener una función judicial peleándose un puesto. Y yo creo que el que tiene que dar un paso al costado es el doctor Iván Saquicela, primero porque ya fue presidente, si eso es lo que él quería. Y segundo, porque no es que ha hecho mayor cosa por la función judicial. Entonces creo que debe dar un paso al costado, ser razonable y decir, señores, declino mi candidatura, porque ya 3 años son suficientes. Pero este país no puede seguir viviendo del egoísmo de gente que solo es algo o alguien porque tiene un cargo. No podemos seguir así, la función judicial cada vez está peor y dependemos de ella para poder combatir la delincuencia. Ahora, doctor Cueva, hace unos minutos circuló también ya una resolución adoptada por el Consejo de la Judicatura en donde básicamente encarga que todo debe pasar por el Consejo de la Judicatura por talento humano. Y esto nuevamente no es más que otro episodio de tira y afloja, de esta pugna. Lo que usted dice, todos están peleándose por un puesto, por un cargo, pero también hay una responsabilidad del Consejo de la Judicatura. Vemos a un Consejo de la Judicatura con un presidente, el doctor Román, que incluso continúa convocándole a un preso a las sesiones, le toma votación al preso, le pagan el sueldo al preso. Tenemos a la Corte Nacional de Justicia también peleándose con el Consejo de la Judicatura. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, acuérdense que este Consejo de la Judicatura probablemente le deba un favor al señor Saquicela, porque el señor Saquicela es el que dijo, no voy a mandar la terna para reemplazar al presidente actuante. Entonces este pago no puede, entonces no sé si lo que se están haciendo es pagando favores o qué es lo que están haciendo, pero lo que sí le puedo decir es que están haciendo un flaco favor al país y un gran favor a la delincuencia, que se beneficia de toda esta inestabilidad que hay en el sistema judicial, ¿verdad? De lo cual en gran parte somos responsables nosotros los ciudadanos que vemos esto como una cosa alejada o ajena, ¿verdad? Y no nos damos cuenta del daño que al final del camino nos hace. Pero la resolución del Consejo de la Judicatura, que estas cosas no pasen, y la gente creo que se endereza. Y es momento de que ya exijamos que estos órganos funcionen como tienen que funcionar, sobre todo alejado del interés personal de ser alguien por un cargo. Lo que ocurre es que el Consejo de la Judicatura en esta resolución no es que le hace un favor a Saquicela, todo lo contrario, yo creo que le quita piso a Saquicela, con lo cual se evidencia que hay un enfrentamiento en la función judicial, y eso de alguna forma visto desde afuera para los usuarios, el resto de operadores de justicia, por ejemplo, ya resulta hasta vergonzoso ver este tipo de acciones dentro de la justicia. Consejo de la Judicatura enfrentado con la Corte Nacional de Justicia, la Corte Nacional de Justicia amparándose en la Procuraduría, jueces queriendo quedarse, y esto realmente nos ha puesto en un mal momento a la justicia en el país. Sí, por una razón muy simple, porque si las cabezas se pelean así, ya se imaginará usted cómo funciona el resto del sistema hacia abajo. Es el mismo caos, ¿verdad? En donde realmente pues quienes están obligados a hacer respetar la ley son los primeros que la respetan y están buscando pues beneficiarse de aplicación de normas que no les corresponden. Pues es, por decirlo menos, lamentable, pero además vergonzoso.
Entonces creo que cada uno debe practicar las competencias que tiene. En gran medida la Corte Nacional de Justicia es autónoma. El Consejo de la Judicatura participa en la creación, en armar el concurso, pero una vez que ya están designados los jueces son completamente independientes, y en cuanto a la elección de un presidente son totalmente independientes. No sé qué tiene que pasar, no sé por qué tenga que pasar eso por el Consejo Nacional de la Judicatura en ninguna circunstancia, porque esa elección es completamente independiente, como lo son las de las Cortes provinciales. Y con esto cierro, doctor Cueva, ¿cómo, para que nos entiendan un poco quienes nos escuchan, cómo debería ocurrir esto que usted plantea, esta autoconvocatoria del Pleno de la Corte Nacional de Justicia? Mandarse mensajes y encontrarse todos en el Pleno, ¿así funcionaría una autoconvocatoria? Como es creo que alguien debe tener la iniciativa de invitar a los demás a una reunión que debería ser en la sala del Pleno, probablemente, si es que no se la cierran con llave. Pero eso le quita, ¿verdad?, solemnidad a cualquier acto que... Y reunidos ahí quienes conformen un quórum, decidir y resolver autoconvocarse, para lo cual tendrán que nombrar un presidente de la sesión y discutir eso, y una vez que tomen una resolución, pues que básicamente debe pasar por pedir explicaciones al procurador, ¿verdad?, sobre cómo es que ha invocado estas normas y no las de acá, ¿verdad? Y también decidir probablemente a quién van a poner como juez más antiguo, a quién le corresponde, porque esto no es de votar, es cuestión de ver los nombramientos y todo la hoja de vida de la persona con fecha, porque es un tema de línea de tiempo, y saber quién es la persona a quien le correspondería, y decidir pues si van a esperar que conteste el procurador y mientras tanto se quede el doctor Saquicela, o no, o van a esperar a que venga la procuraduría, pero mientras tanto dejan al juez o a la jueza más antigua. Eso lo van a tener que resolver ellos. Creo que poniéndose de acuerdo un lugar, día y hora en que se van a sentar, para, estando ahí, viendo que hay un quórum, resolver autoconvocarse, pero tienen que estar primero reunidos, porque si no hay quien los puede, es autoconvocatoria, no es convocatoria. Por lo tanto, tienen que estar todos en un lugar para que cada uno considere que se está autoconvocando ahí mismo. Increíble, increíble, porque esto también le resta solemnidad a las resoluciones que puedan tomarse dentro del Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Doctor Cueva, gracias por haber estado con nosotros. Esperaremos sin duda a ver qué ocurre, tomando en cuenta que el 4 cumplen el periodo los 4 jueces, el 5 se cumplen las funciones de Iván Saquicela. Sabremos el 6 qué es lo que ocurre en la Corte Nacional de Justicia. Gracias, esperemos que siempre sea lo mejor para el país. Ojalá que sí. Gracias. Ha sido el doctor Julio César Cueva, abogado penalista, hablando sobre esta prórroga de funciones del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Como habíamos mencionado, los plazos ya se cumplen, vencen este fin de semana. El 4, el periodo de 4 jueces titulares de la Corte Nacional de Justicia. Habrá que ver si se prorrogan en funciones, tal como se ha dicho que ocurriría. Las funciones del presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, vencen el día lunes 5. Habrá que ver también si de ahí, tal como él ha comunicado a sus colegas de la Corte, se prorrogará en funciones hasta ser legalmente reemplazado. El 6 veremos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.